Ya, entonces vamos a partir con la clase de hoy día, que va a ser nuestra primera clase de SQL del curso. Son tres en total, por lo tanto vamos a como alcanzar a ver varios temas con respecto a SQL. ¿Ya? Hoy día vamos a ver como lo principal y lo más importante que sería cómo hacemos consultas de la forma como las formas más simples para hacer consulta a una base de datos. ¿Ya? Entonces vamos. Entonces, el último que estuvimos hablando fue el álgebra relacional. Ya esto nos permitía, como la primera vez que estamos viendo una forma de realizarle consultas a una base de datos, un conjunto de datos, donde podrían, por ejemplo, proyectar solamente un atributo o, por ejemplo, preguntar por las filas que cumplen cierta condición, hacer productos cartesianos, la unión y la intersección, perdón, la resta de conjuntos, ¿sí? Entonces, con esto fue como introducimos el tema de las consultas y ahora vamos a empezar a ver como ya cómo se refleja esto en software, ¿sí? Cómo evoluciona. Entonces, en el fondo lo que vamos a ver hoy día es cómo esto se va a poder cómo se va a poder expresar este lenguaje que vimos, que era muy como de papel, a un lenguaje computacional. Entonces, por eso vamos a ver SQL, que significa Structured Query Language, que es en el fondo un lenguaje estructurado de consulta que nos va a permitir tener como un consenso, escribir de una forma como una sintaxis particular, las consultas que queramos hacerle a una base de datos. Bueno, ¿dónde partió SQL? Así como una pequeña introducción. Fue conceptualizado por Donald Chamberlain y Raymond Boyce. Ambos trabajaban en IBM en ese tiempo, en el 1974, y en el fondo ellos comienzan con esta inquietud de tener un lenguaje que sea entendido por ejemplo, el computador para poder hacer consulta a una base de datos. ¿No? Bueno, en 1974 no había la tecnología que tenemos hoy en día. ¿No? Creo que esto es solamente un computador o son un computador conectado con varios como discos. Acá podemos verlo cada uno. Eh, no había como una interfaz gráfica, no había Excel, había muchas cosas y la única forma de comunicarnos con estos tipos de computadores era a través de una terminal, ¿sí? Que posiblemente es lo que está acá, esta persona que está aquí. Eh, entonces, por lo tanto, era necesario tener un lenguaje de consulta, ¿sí? ¿Cómo fue evolucionando SQL hasta llegar a lo que es el día de hoy? Bueno, en el 1970 teníamos el álgebra relacional, que fue formulado por Boyce, y luego se formuló la primera versión de SQL que se llamaba SQL. Aquí se formuló y luego se creó la primera versión, ¿sí? Y bueno, pero ya como la fecha más sustanciales son ya más avanzados en el tiempo, en donde tenemos versiones que son revisadas y que son cada vez mejores. Tenemos aquí la versión de 1999, ahí es cuando ya se asienta SQL como un lenguaje de consulta eh, como establecido y bien formado. Vamos a tener recursión, expresiones regulares, etcétera, entre otras cosas. Y bueno, en los años sucesivos se empezó a agregar apoyo para soportar otro tipo de cosas, como por ejemplo para XML. eh, y bueno, así ha ido avanzando en el tiempo. ¿Ya? Lo importante acá es que quedarse con esta fecha, ¿sí? SQL en 1999. Si llegan a tener alguna duda, lo pueden escribir por el chat o lo pueden decir ahí abajo, no hay problema. Ya. Actualmente, eso lo vimos igual la primera clase, pero está bueno recordarlo. Este es un ranking de todas las bases de datos que se usan, cuáles son las bases de datos que se usan más en el mundo. ¿Ya? Y estas son, en este caso son solamente bases de datos relacionales. Ya vemos que dentro de las primeras cuatro está Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server y PostgreSQL. El que vamos a usar en el curso va a ser PostgreSQL. Este es gratis, por lo tanto, o sea, es open source, por lo tanto, podemos como utilizarlo libremente. ¿Ya?
si tienen como, bueno, oye, que este ranking, claro, este es del 2021, ¿ya? Yo estoy seguro que no ha cambiado mucho a la fecha. Y de hecho pueden revisar acá en el link que va a quedar en la presentación, si quieren ver cuáles son los de este año. ¿Sí? Pero quédense con que Postgres ha sido bastante usado por mucho tiempo. Ya entonces, bueno, si bien tenemos varios como sistemas de bases de datos que usan SQL, eh, varios como, todos estos tienen como distintas interpretaciones, o sea, utilizan SQL de distintas formas, pero el lenguaje es el mismo, ¿sí? Entonces, acá, como dice acá, el core de SQL es compatible entre los sistemas más populares, ¿sí? Vamos a ver un poquito de eso ahora. Ya, en el fondo tenemos como el core de SQL y cada sistema de bases de datos implementa como sus como, como extensiones a este core. Sí, tenemos MySQL, Postgres, Oracle. Se dan cuenta como que hay cosas que son disjuntas, sí, hay funcionalidades que son disjuntas entre ellas. Ya, pero en general, si ustedes saben utilizar MySQL, por ejemplo, para Postgres, ustedes van a ser capaces de utilizar la de Oracle o las de otras como de sistemas de bases de datos. ¿Bien? Entonces, SQL en el fondo es un lenguaje que tiene muchas funcionalidades, ¿sí? Tiene principalmente estas tres funcionalidades. La primera es de lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? En el fondo tenemos em, instrucciones que nos permiten actualizar las filas, consultarlas, filtrar, seleccionar, proyectar, todas esas cosas, ¿sí? También podemos cambiar una fila, eliminar una fila, etcétera, ¿sí? Y además es un lenguaje de definición de datos. ¿Qué significa eso? Que podemos definir y crear las tablas. Entonces podemos tener distintos esquemas. Por ejemplo, podemos crear una tabla para una persona, luego podemos crear una tabla para una clínica, o sea, para varias clínicas, una tabla para sucursal y todo eso colocarlo dentro de un esquema, que en el fondo es como un grupo de tablas, ¿sí? Y también tenemos eh, otras funcionalidades que son los disparadores. En el fondo es para eh, disparar una acción a partir de otra. Tenemos transacciones. En el fondo queremos encapsular varias como, por ejemplo, inserciones o eliminaciones en una sola como operación atómica. Si es que alguna de ellas falla, queremos como revertir todo. Bueno, también permite seguridad, SQL dinámico, etcétera. Y hay varias cosas que también vamos a ver durante el curso con respecto a SQL y por eso son tantas clases aparte de esto mismo. ¿Ya? Bueno, entonces, para poder entender SQL hoy día, vamos a ver un ejemplo, vamos a ir viéndolo a través de un ejemplo que tiene que ver con información sobre los planetas. ¿Ya? Vamos a tener distintas tablas, satélite, planeta, cada uno con sus características y vamos a ir viendo cómo podemos ir consultando em, información de estas tablas a partir de las consultas en SQL. Entonces aquí tenemos una tabla. La tabla planeta tiene, bueno, todos los planetas del sistema solar. Tenemos la distancia que está normalizada con la distancia de la Tierra. Tenemos el radio que también está normalizado por la distancia de la Tierra, perdón, por el radio de la Tierra. La gravedad, que en el fondo es metros cuadrados, bueno, no me lo sé, ya, metro partido en segundo cuadrado, ya, algo así tiene que ser, ya, aceleración. Em, bueno, tenemos los días que se tarda en dar una vuelta al Sol. Se dan cuenta, está normalizado con respecto a la Tierra, pero están los años bisiesto y todo eso, así que por eso tiene ese número y no es uno. Em, Bueno, ahí tenemos el resto de los días. Acá, bueno, tenemos Venus que es menos 243 días. Esto es porque gira hacia el otro lado. Ya lo mismo con Urano. Claro. Luego tenemos los años, exactamente lo mismo. La temperatura, si no me equivoco, está la temperatura. Y bueno, si tiene anillos.
Y acá vemos que de Júpiter hasta Neptuno tienen anillos. ¿Sí? Esta es una de las salas con las que vamos a trabajar. Tenemos también acá satélite, que en el fondo vemos varias lunas de algunos planetas y vemos quién los descubrió y el año en que fue descubierto. ¿Ya? Acá lo extraño de esta tabla es que tenemos acá como este simbolito que es una T al revés. Esto significa vacío, ¿ya? Que no hay nada, no hay información al respecto. No significa que sea falso, no significa que sea cero, significa que no hay información. ¿Sí? Y por último tenemos aterrizaje. Entonces vemos que hay distintas naves que aterrizaron en tales planetas, guiados por tales países en el año de los que están acá. Ahí tenemos datos desde el 1966 hasta el 2015. Estos son una base de datos muy chiquitita para que podamos cumplir con como con el objetivo pedagógico que tiene esto. Bueno, y Plutón no está, no es un planeta, así que chao, está muy triste. Entonces, ¿cuál es la forma básica de una consulta SQL? Es de la siguiente forma, ¿ya? Seleccionamos atributos de una tabla donde se cumpla tal condición. Ya, esta es como la típica estructura, como la forma más básica de una consulta SQL. ¿Ya? Seleccionamos un atributo de una tabla donde se cumpla alguna condición. ¿Ya? Entonces, bueno, yo sé que ahora ustedes están como secas y secos con, ¿cómo se llama? Modelo relacional, ¿ya? Y bueno, acá hay como una confusión. Porque cuando nosotros decíamos selección, estábamos como filtrando, ¿verdad? Estábamos seleccionando las filas que cumplían con cierto atributo, ¿ya? Acá en SQL se llama select a la proyección, ¿ya? Y a la selección se le llama where, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta en este ejemplo, acá estamos diciendo que queremos seleccionar solamente el tipo, o sea, queremos proyectar la columna tipo de la tabla cerveza donde los grados sean mayor a 4,8. ¿Sí? Eso significa esta consulta. Entonces, ahí como que los nombres están mezclados para que le pongan ojo a eso, ¿ya? Aquí se ve que en el fondo la selección va a estar como en el where y la proyección va a estar en el select. ¿Sí? Entonces, eso es lo confuso. Ya. Entonces, vamos a empezar a ver SQL. ¿Sí? Recuerden que si tienen alguna duda la pueden hacer por el chat. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver cómo podríamos obtener toda la información de la tabla. ¿Sí? Y eso se puede hacer con una consulta select asterisco. ¿Sí? ¿Qué significa asterisco? Es todo, ¿ya? O sea, todo lo que esté aquí, todo lo que esté como cuáles sean las columnas, eso es lo que voy a querer devolver. ¿Sí? Entonces, lo que dice esta consulta es selecciona todos los atributos de la tabla planeta. Y me devuelve exactamente todo. ¿Ya? Casi se dan cuenta, eh, acá tenemos que parte la respuesta con Saturno, ¿verdad? Y acá parte con Mercurio. ¿Por qué es eso? El sistema de bases de datos tiene su propia forma como de entregar los datos. En general va como a seguir el orden original de los datos o el orden que están en memoria, pero podría hacer cosas como esta, ¿sí? Porque a priori no sabemos cómo maneja por detrás, dependiendo de la implementación, si estamos trabajando con MySQL o PostgreSQL o qué sé yo, tiene distintas implementaciones. Sí, por lo tanto, podría devolver como cosas distintas. ¿Ya? Ahora queremos proyectar algo, ¿sí? No queremos todos los atributos. Entonces vemos que queremos solamente el nombre y la distancia de los planetas. ¿Ya? Entonces deberíamos poder obtener todo esto que está acá, solo esto. Lo que está para allá no. Y si se dan cuenta tenemos exactamente eso. ¿No? Se ve el mouse, ¿verdad? A ver. Ya, bueno, voy a confiar en que sí. Ya, vamos a... eh,
Una consulta, ¿se escucha? Sí te escucha. Ah, ya, perfecto. Ya. También se ve el mouse. Ah, perfecto, gracias. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a seleccionar ahora algunas filas, ¿sí? En el fondo, como lo que se conoce como filtrar. No queremos todas las filas, queremos solamente algunas. Entonces, vamos a escribir una consulta que nos va a devolver la gravedad y la temperatura de los planetas donde el nombre sea Venus. O sea, queremos saber la gravedad y la temperatura del planeta Venus. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Bueno, acá podemos utilizar cualquiera de estos símbolos, que en el fondo podríamos ver si es mayor, si es menor, si es igual. Y acá el distinto eh, se hace de una forma diferente a como lo han visto antes, ¿ya? Van a verlo acá. Esto significa distinto, ¿ya? Y el igual es solamente con un igual, no es dos iguales. Tenemos mayor, o sea, menor, menor igual. Ya tenemos ahí cosas. También podemos utilizar operadores condicionales, ¿sí? Operadores binarios condicionales. Podemos como seleccionar, o sea, tener dos condiciones. Entonces vemos que acá estamos seleccionando el nombre y la distancia de los planetas, donde el radio sea mayor a uno, o sea que sea más grande que la Tierra, y además que no tenga anillos. Y vemos que no hay ninguno. Ninguno cumple esas condiciones. Ya, vamos a hablar un poquito de los duplicados. Yo no sé si recuerdan que en álgebra relacional cuando proyectábamos, por ejemplo, una columna que podía, no sé, tener solo 5 valores. Por ejemplo, la especialidad de un doctor. Ya, hay varias especialidades, pero que se repiten entre doctores. Entonces, si proyectáramos acá, planeta de aterrizaje, ya nuestra intuición sería que nos devolvería las filas Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, ¿verdad? Ya. Acá eso no sucede, ¿sí? Acá no estamos trabajando con conjuntos, que fue como se define el álgebra relacional, y estamos trabajando con datos. Ya entonces nos va a devolver todas las ocurrencias, ¿sí? Esto, por ejemplo, nos permitiría, por ejemplo, contar las apariciones de cada aterrizaje. O sea, por ejemplo, aquí vemos que se aterrizó en Marte 3 veces, menos 2 veces, Mercurio una vez y Júpiter también una vez. ¿Bien? Bueno, ¿hay algún problema aquí? Y la verdad es que sí y no, ¿ya? Va a depender qué es lo que estamos preguntando. ¿Sí? Si queremos saber el número de ocurrencia, entonces no hay un problema, pero si queremos solamente saber cuáles son los países, o sea, perdón, los planetas en los que se aterrizó alguna vez, quizá no queremos duplicados, ¿ya? Eh, Igualmente con esto, o sea, entendemos que en Marte se aterrizó, en Venus, en Mercurio. Sí. Entonces, en el fondo, bueno, porque esta diapositiva en el fondo va a depender, ¿ya? Podemos estar muy bien ubicados o podemos estar muy mal ubicados, ¿sí? Va a depender entonces de lo que quieran responder con esa consulta SQL. Pero afortunadamente tenemos un keyword que se llama distinct, ¿ya? Donde podemos efectivamente seleccionar los planetas que sean distintos entre ellos. Entonces, podemos obtener toda una columna sin duplicados, ¿ya? Ahora, desde una perspectiva como de optimización de consultas, hacer un distinct es más costoso que solamente hacer select planeta. ¿Por qué? En el fondo, el sistema de gestión de base de datos va a tener que ir leyendo uno a uno y ver si es que ya está dentro de la respuesta. Ya, esa es como un poco la lógica. Por lo tanto, es un poquito más costoso realizar este tipo de consultas. ¿Ya? Pero en el fondo no debería ser tan costoso. ¿Ya? Entonces acá es cuando entendemos que SQL va a cambiar las reglas del álgebra relacional.
ya va a permitir duplicado y además considera orden entre las filas, ¿ya? Y esta es la primera fila, esta es la segunda fila, la tercera y la cuarta. Antes teníamos conjuntos que no tenían un orden. Ahora sí tenemos un orden. Bueno, eh, si estuviera en la sala sería más didáctico esto, pero creo que en el fondo los duplicados en las tablas tenemos que cuestionarnos como son útiles, nos da más información y la verdad es que sí nos podría interesar tener estos duplicados como no. Ya, entonces, en general, yo les diría que los duplicados no causan problemas. ¿Ya? Ahora, a veces sí queremos como no tener duplicado y por lo tanto usamos el distinct y ya está. Perfecto. También, como les decía, en SQL ahora vamos a tener orden, ¿ya? Tenemos la respuesta, o sea, las filas que van del uno hasta el n. Entonces, también podemos ordenar los resultados, ¿sí? Y acá vamos a ver cómo se hace eso. Entonces vemos que seleccionamos todos los atributos de la tabla de aterrizaje, lo ordenamos por año para que sea descendiente y nave que, si se dan cuenta, no hay un modificador acá del orden, por defecto es ascendente. ¿Ya? Si no le colocamos nada es ascendente. Vemos cómo queda. Entonces, vemos que tenemos todas las filas de aterrizaje porque no estamos como filtrando por nada. Y vemos que se van a ordenar por el año en orden ascendente, perdón, descendente. Vemos que primero va el mayor y luego va bajando. Y si es que hay una coincidencia de años, entonces va a ordenar por nave, en orden ascendente. ¿Ya? Si se dan cuenta, primero va la B y luego la G. ¿Sí? Se puede definir ascendente y descendente para strings, tanto para años. ¿Ya? Y se comparan como carácter por carácter. Entonces compara primero la B con la G. Si fueran dos B, entonces pasaría a la siguiente y así sucesivamente. Ya. Ahora vamos con algo un poquito más heavy. Ya tenemos join. Sí, esto mismo que vimos en álgebra relacional en el que podíamos cruzar información de las tablas para como recuperar esta relación que tienen las tablas. Acá también lo podemos hacer. ¿Y ahí cómo se representa en lenguaje SQL? De la siguiente forma. Entonces aquí lo que estamos indicando es que vamos a querer los atributos nombre, año y nave de las tablas planeta, coma, aterrizaje. Esto significa que si la consulta llegara hasta acá, devolveríamos un producto cruz, ¿sí? Proyectando estos tres atributos. Acá el join funciona porque, si se dan cuenta, los nombres de los atributos, ninguno se repite entre ellos, ¿ya? Si no, habría un conflicto con esto. No sabría si es que el nombre es de la tabla planeta o nombre es de la tabla aterrizaje. Ya, pero en este caso sí funciona. Entonces, ¿qué ocurre acá? Estamos además colocando tres condiciones. Una de ellas es para hacer el enlace entre el nombre del planeta y el nombre del planeta en aterrizaje. ¿Sí? En el fondo queremos ver los aterrizajes que tienen estos planetas. ¿Sí? Y además estamos filtrando por otro atributo. Por ejemplo, la distancia sea mayor a la que tiene o sea, que esté más lejos del Sol de lo que está la Tierra. Y además que el año el que está acá, el año de aterrizaje sea mayor a el 2000. Entonces, ¿qué filas nos va a devolver? Nos devolvería esta de acá con la información de Júpiter, esta de acá de 2003 con la información de Marte, a ver, Marte, la distancia de Marte, claro, también la de Marte y Mercurio, no, la de Mercurio no. Entonces nos devolvería estas dos de acá. Vamos a ver si no me equivoco. Exactamente. Ya. Estas dos devuelven. Y si se dan cuenta, tenemos información de el nombre, que es de esta tabla, y tenemos año y nave. Está acá, año y nave. Ya. Otro atributo, o sea, otra palabra reservada o keyword que tenemos para el lenguaje SQL es
el alias, ¿ya? Que se utiliza con as. Entonces, vemos que, a ver, ¿qué tenemos acá? Estamos seleccionando solamente el planeta, pero si se dan cuenta, bueno, aquí aparece una S, ¿ya? ¿A qué hace referencia la S? A la tabla satélite, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay varios alias. A la tabla satélite le estamos poniendo un apodo, que sería la S, y a la tabla de aterrizaje una A. Entonces, cuando queremos seleccionar un atributo que está en una tabla o en la otra, podemos utilizar este como nombramiento del atributo para desambiguar si es que fuera de aterrizaje o de satélite. ¿Sí? Entonces estamos diciendo al atributo planeta de la tabla satélite, la vamos a nombrar ese planeta. ¿Ya? Además, vamos a hacer coincidir los planetas, ¿ya? De ambas tablas. ¿Cuál es el resultado? Una tabla en donde nos devuelve el nombre de los planetas de la tabla satélite y si se dan cuenta acá el atributo se llama ese planeta, ¿ya? Va a tener ese nombre porque en el fondo le hicimos este renombramiento, ¿sí? Acá Esto de acá, ese planeta, lo podríamos haber reemplazado con A punto planeta. ¿Por qué? Bueno, en el fondo, ese planeta y el planeta van a ser lo mismo. Entonces, no importa. ¿Sí? Además, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué tenemos solamente Júpiter? ¿Por qué será eso? Vamos a ver. Acá tenemos que lo único que coinciden, que tienen acá un aterrizaje y un satélite, es Júpiter. Ya aquí no hay Marte, perdón, acá no hay Marte. Por lo tanto no va a aparecer. Entonces, en el fondo, el join que estamos haciendo acá está tomando datos que cumplen esta condición, o sea, que coinciden acá y acá, en ambas tablas. Ya, segundo que tengo algo en el chat. Ya, preguntan, profe, una duda. Si, por ejemplo, yo pusiera el as más adentro de la consulta, en particular en la línea where s punto planeta es igual a punto planeta, en select tendría que solo poner ese planeta. Ya, no funciona en realidad. A ver, volvamos al ejemplo acá. El alias, el alias tiene que ser aquí arriba en el select, ¿ya? Y el alias de las tablas tiene que ser acá abajo, ¿ya? Acá no se pueden hacer alias. No, el motor de base de datos les va a lanzar un error, ¿sí? Ahora, ese planeta es igual a ese planeta así sin el puntito, que es lo mismo que esto. A mí siempre se me olvida esto. Yo no sé si es que si es que yo, por ejemplo, ponen ese planeta igual a punto planeta, funciona, ¿ya? Yo tengo recuerdos de que no me funciona. Entonces, eso tendríamos que chequearlo en el laboratorio, ¿ya? Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Súper. De hecho, lo podemos chequear al final de la clase. Ya, vamos a continuar. Entonces, bueno, también podemos hacer un alias de varios atributos, ¿sí? Acá vemos que S1 nombre va a ser el nombre uno, S2 nombre va a ser igual al nombre 2. Y si se dan cuenta aquí la particularidad de esta consulta es que tenemos un join hacia la misma tabla. ¿Sí? Entonces le puedo poner la primera satélite uno y la otra satélite 2. ¿Sí? Hacemos coincidir el año y queremos ver que el nombre no sea el mismo. Para eso es esto. Entonces, ¿qué hace esta consulta en particular? Queremos ver dos satélites, como queremos conseguir los pares de satélites que fueron descubiertos el mismo año, pero que tienen distintos nombres, ¿sí? Y esto, ¿por qué aquí estamos usando un menor que y no un distinto?
porque queremos evitar pares reflexivos, ¿ya? O sea, no queremos evitar que, por ejemplo, obtener, no sé, por ejemplo, Ganímedes Calisto y después Calisto Ganímedes. Entonces vamos a ver qué nos da esto. Aquí vemos que ninguna fila se repite, ¿sí? Aunque le damos vuelta, ¿ya? Entonces no es simétrico. Claro. Ya. Ahora vamos a ver la unión. Esto también lo vimos en el álgebra relacional cuando teníamos dos conjuntos y queríamos unir ambos conjuntos. Ya aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces queremos seleccionar, o sea, perdón, queremos, claro, seleccionar los nombres de los planetas y unirlo con los nombres de los satélites. ¿Sí? Y eso funciona acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que vamos a tener finalmente todos los nombres de los satélites de los planetas. ¿Ya? Acá para que funcione la unión, al igual que en el álgebra relacional, es que tienen que tener los mismos eh, nombres como atributos de la tabla. Entonces, esta tabla de aquí arriba, que es Select Nombre from Planeta, tiene una única columna que se llama nombre y aquí igual ocurre lo mismo. Sí, así funciona. Si no, no funcionaría. No sabría el motor de base de datos cómo unir ambas tablas. Ya. ¿Qué ocurre acá? Que, por ejemplo, queremos unir, eh, queremos unir estas ambas tablas, los nombres de los planetas y además los nombres de los planetas. Y acá los planetas se llaman planeta y acá se llama nombre. Ese es como el título de esa columna. Por lo tanto, la unión sin el alias no funcionaría. Y por eso vamos a renombrar esta columna a planeta para que la unión sí funcione. Aquí tenemos el resultado. ¿Ya? Si se dan cuenta, no cambia nada porque acá ya están todos los planetas. Ya. Ahora vamos con la unión bruta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar el keyword al después de union para hacer como una unión bruta, por así decirlo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener repetidos, ¿ya? Si se dan cuenta, acá tenemos todos los planetas y luego unimos con esto. Por lo tanto, se va a repetir la Tierra, Júpiter se va a repetir tres veces más, porque ya estaba, Júpiter, perdón, cuatro veces. Saturno se va a repetir dos veces, que de hecho está acá. Saturno está dos veces, porque está una vez aquí y una vez acá. ¿Ya? Entonces, como una unión bruta que no sigue como, no se comporta como los conjuntos, por así decirlo. Ya. Luego tenemos el except, funciona exactamente igual que el union, solamente que es una resta, ¿ya? El except es una resta. Me corrijo. Entonces, tenemos que reemplazar acá el nombre de la columna para que funcione el except y vamos a obtener todos los planetas que la distancia sea mayor a la que tiene la Tierra, la distancia es el Sol, y le vamos a restar todos los planetas que tienen satélite. Vemos que lo único que cumplen esa condición es Marte y Urano. Luego tenemos el intersect. Y ahí ahora sí estamos viendo la intersección. Funciona exactamente igual. ¿Ya? Tenemos que los atributos tienen que tener el mismo nombre para que funcione el intersect. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que queremos todos los planetas que tienen la distancia mayor a la que tiene la Tierra del Sol y lo queremos intersectar y además queremos todos los planetas que tengan satélite. Esos son todos los planetas que tienen satélite y que están más lejos del Sol que la Tierra. Ya. Además, tenemos una forma de identificar patrones en strings. ¿Ya qué significa esto? Vemos que vamos a seleccionar los nombres de los planetas donde el nombre sea como, o sea, parecido, eso es like, M signo porcentaje. Y se pregunta qué es el signo porcentaje.
Signo porcentaje implica cualquier cosa, ya es como lo que sea, ¿ya? En el fondo vamos a querer preguntar por todos los nombres de planeta que comiencen con M. Y acá vemos que tenemos dos, Marte y Mercurio. Vamos a ver, y efectivamente eso es lo que retorna, ¿ya? Entonces el like nos va a permitir como filtrar por el nombre con como con alguna regla un poquito más específica. También podemos utilizar el operador condicional not para chequear de que el nombre no termine en no. Ya vemos que queremos todos los planetas que no terminen en no. Entonces, Neptuno, Urano, Saturno no van a estar. Y además la distancia tiene que ser mayor a la de Tierra. Por lo tanto, vamos a ver, nos va a devolver Marte y Júpiter. Ahí está. Ya. Además tenemos el e-like, que ya, por lo que recuerdo, se llama así porque es Intelligent Like, pero lo estuve buscando y no lo encontré. Ya, así que quizá me lo inventé. Pero tenemos este que en el fondo es parecido al like, solamente que es más inteligente y tiene otros caracteres, ¿sí? Por ejemplo, podemos, además del signo, perdón, claro, porcentaje, tenemos el guión bajo, que eso implica un carácter. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a buscar todas las palabras que tengan cualquier cosa antes, que luego tengan sat y tengan un carácter al final. Entonces podría ser satu, satu y asatu. Ya, todas esas cosas sí coinciden. Pero por ejemplo, este no coincide. Ya, sat no coincide porque le falta un carácter para cumplir con esta condición. Saturno tampoco. Ya, porque en el fondo acá no está diciendo que solamente quiere un carácter y no más. ¿Ya? Y luego tenemos una lista de caracteres. Ya esto es un poquito más complicado, pero ¿qué significa esto? Que va a buscar palabras que comiencen con sat, luego que tienen una U o una V, y luego si es que tiene una R hasta la T, o sea que tiene R o la S o la T, y luego lo que sea. Y entonces esto sí coincide, porque tiene una U, una R, y luego lo que sea, igual. Y esta, por ejemplo, no cumple, ya porque si bien parte con SAT, después no tiene una U o una V. Entonces eso no funciona. Ya. Si no hay dudas, vamos a seguir. Bueno, acá, si se dan cuenta, no distingue entre mayúscula y minúscula, ¿ya? Eso va a depender de la configuración del sistema en particular. ¿Ya? Y eso ustedes pueden chequearlo igual, o sea, pueden hacer una consulta como de prueba para ver si es que cómo está configurado en caso de que no tengan acceso a esa configuración. Ya, estamos viendo hartas cosas, así que nada, eh, hay que... En el fondo estamos viendo muchas de las cosas que van a necesitar para hacer consultas como más o menos generales. Después vamos a ver otras cosas un poquito más sofisticadas, pero ya con lo que vamos a ver hoy día pueden hacer bastante. ¿Ya? Por eso hay harta información. Vamos a tener la abreviatura I. ¿Ya? Aquí lo que está preguntando es que quiere que los países que lideraron ese aterrizaje estén dentro de Estados Unidos o ESA. ¿Ya? No. Al fondo, si es que país cumple con que es igual a Estados Unidos o igual a ESA, entonces vamos a seleccionar. Ahí está. Esto se podría, esto se podría abreviar como, o sea, se podría escribir de otra forma como país igual EEUU and país igual ESA.
¿ya? Esto es como en el fondo azúcar sintáctico, ¿ya? Para que puedan como tener otra forma de hacer lo mismo que han hecho antes, que pueden hacer antes. También tenemos esta misma abreviatura, Between. En el fondo queremos ver los años en los que, o sea, todos los planetas en los que el año de aterrizaje está entre el 1971 y el 1978. ¿Ya? Y veamos, tenemos el 1971, 1976, 1978. Tenemos estos tres. Vamos a ver qué resultado nos da. Entonces, nos da Marte y Venus, que son los da acá. Entonces, la conclusión que podemos sacar acá es que además cumple que es un intervalo cerrado. O sea que queremos del 71 incluyendo el 71 y el 78 incluyéndolo. Ya, ¿qué hora es? Ya estamos cerrados. Entonces vamos a ver ahora el producto cartesiano. Ya. Tenemos varios joins, ¿verdad? Varios, y los vamos a ver. El primero que vamos a ver es el cross join. Cross join simplemente es el producto cruz. ¿Ya? En el fondo no agregamos ninguna condición para hacer coincidir las filas. En el fondo es simplemente el producto cruz y nos va a quedar una tabla gigante. ¿Ya? Acá cabe destacar que ahora sí nos va a interesar el rendimiento. ¿Ya? Hacer joins en general es súper costoso porque nos queda una tabla que es muy, muy gigante. ¿Sí? Y bueno, en general nunca escribimos cross join, siempre hacemos esto que está acá. Digamos que en el fondo queremos seleccionar estos atributos de estas dos tablas. Y esto automáticamente como lo transforma en un join. Para Postgres esto es un join. Ya. Entonces ahora vamos a ver los joins internos. ¿Qué es un join interno? Básicamente no estamos haciendo solamente un producto cruz, ya o sea como todo con todo, sino que ahora estamos seleccionando, estamos haciendo coincidir filas. ¿Sí? Entonces vamos a ver. En el fondo, vamos a tomar las tablas, perdón, las filas de planeta y de aterrizaje que cumplen esta condición. Ya no queremos todas. Entonces queremos como las que cumplen esta condición. Y entonces vemos que este es el resultado, ya es mucho más chico que lo que vimos antes, que era el producto cruz. Vemos que hacemos coincidir el nombre con el planeta. Vemos que queremos la distancia sea mayor a la que tiene la Tierra y además que el año sea el año que viene de acá, de aterrizaje, sea mayor al 2000. ¿Sí? Entonces acá como formalmente la condición del join es esta que está acá, porque en el fondo estamos cruzando información entre tablas. Ya el resto son otras selecciones perdón, otra, como otras condiciones que le podemos aplicar independientemente a planeta o aterrizaje. También está una forma de expresar el join, ¿sí? Vemos que acá estamos utilizando la palabra reservada join y que podemos utilizar la palabra reservada on. Entonces, esta es como una forma un poquito más, también en azúcar sintáctica, porque es lo mismo, pero acá estamos declarando, como para la persona que lee la consulta o quien la escribió, que en el fondo esta condición que está acá es la que está uniendo estas dos tablas. ¿Bien? Y el resto son condiciones que se le podrían aplicar a cada una. Esa es como la diferencia. Y también tenemos el natural join. ¿Qué significa el natural join y por qué da vacío? ¿Ya? El natural join lo que quiere decir es que está de forma natural eh, haciendo coincidir los nombres de los atributos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos dos tablas que esta tenga nombre y esta también tuviera nombre,
haría que nombre de satélite coincida con nombre de aterrizaje, ¿ya? En este ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Está coincidiendo planeta con planeta y año con año, ¿ya? Pero en este caso no tenemos un par planeta-año que sea igual a un par planeta-año de esta otra tabla. ¿Se da cuenta? Tenemos, para la Tierra no tenemos nada. Para Júpiter tenemos uno, pero es Júpiter 1610 y acá es Júpiter 2003. Entonces no coincide. Y lo mismo hacia abajo. Por ejemplo, en Neptuno no tenemos nada. Para todos los Júpiter, por ejemplo, son todos del año ya de hace mucho tiempo. Entonces no va a coincidir con ese 2003. Y por eso nos sale vacía la respuesta de esa consulta. Ya. Vamos a ver también, bueno, hasta acá alguna duda. Ya, vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver los valores nulos. ¿Sí? Valores nulos como lo que está acá. Ya, no hay nada. Entonces los nulos se representan de esta forma. Ya en general, estos son como los símbolos que hay como para, eh, como los símbolos matemáticos. A veces estos símbolos aparecen en los sistemas de bases de datos. ¿Ya? Pero en general aparece este de acá, null. ¿Ya? Entonces, null en el fondo es desconocido o inaplicable. Ya no significa falso, no significa cero, no significa string vacío, significa que no existe. Ya, desconocido. Entonces, de hecho, nosotros podemos preguntar cuáles son los valores que no son nulos. ¿Ya? Como qué nombres de satélites tienen no tienen un descubridor. ¿Ya? Y tenemos la luna. También podemos preguntar cuáles no son nulos. Entonces, queremos todos los resultados de los satélites en los que tenemos efectivamente un descubridor. Y tenemos todos los satélites con descubridor o descubridora. Ya, tenemos comparación de nulos. ¿Qué ocurre con esto? Ya, lo que hace el sistema de gestión de bases de datos es que toma tu consulta y la aplica a cada una de las filas, en simples palabras. Entonces vamos a ver que va a preguntar el año de la fila de la luna. Es indefinido, es nulo. ¿Qué haría ahí? ¿Es mayor? Indefinido es mayor que 1800 o es menor o es igual o qué. ¿No? ¿Qué ocurre? Que no lo compara. Si no tiene con qué compararlo, entonces no cumple. Vamos a ver. Podríamos, por ejemplo, igualarlo. Queremos que el año sea nulo y tampoco funciona. ¿Por qué no funciona esto? Porque el nulo en la consulta y el nulo en los datos son distintos. ¿Sí? En el fondo esto es eh, como que lo que significa para el sistema de gestión de base de datos es distinto. Por lo tanto, no se puede hacer esto que está acá. Si queremos hacer esto, entonces utilizamos la palabra reservada is. Queremos que año sea no. Acá no funciona. Ya. Entonces, como un poco para entender cómo funcionan los nulos, tenemos esta tabla. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre cuando queremos comparar nulos? Ya vamos a tener los valores de P y Q, qué pasa con todas las combinaciones posibles. Y vamos a ver qué ocurre para cuando estamos viendo que P o Q sea verdadero, que P y Q sea verdadero y que P sea igual a Q. ¿Ya? La intuición que podríamos seguir es que, ok, para P o Q, si necesitamos todos los valores, perdón, si no necesitamos saber todos los valores, por ejemplo, acá es verdadero, por lo tanto, P o Q debería ser verdadero, ¿verdad? Pero acá, si este es falso, entonces tendríamos que esperar saber qué es Q para entregar algo. Entonces, esa es como un poco la lógica que va a seguir la respuesta. Entonces,
Cuando no importa el valor del desconocido, el resultado se mantiene. Pero cuando importa el valor del desconocido, el resultado también es desconocido. Esa es la lógica que sigue la respuesta. Y entonces vemos que verdadero o desconocido es verdadero. Verdadero y desconocido es desconocido porque necesitamos saber qué es Q para poder dar una respuesta. ¿Ya? Y comparar verdadero con desconocido es desconocido. Sí, en el fondo el desconocido contamina acá esta operación. ¿Ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, acá. Desconocido verdadero, exactamente lo mismo. Y desconocido con desconocido es todo desconocido ya. Ya. También una forma de tratar con los nulos es utilizar coalesce, ¿ya? ¿Qué significa eso? Em, ya. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los nombres y los años que sean nulos los vamos a reemplazar por cero. Eso es lo que dice acá. Y además, ¿cómo se llama? Vamos a crear una nueva columna que se llama año, con un guión bajo al principio. Em, de los satélites y el orden va a ser por esta nueva columna que acabamos de crear. Y si se dan cuenta ahora, reemplazamos el valor de año, que era nulo, o sea que no había nada, por un cero. ¿Sí? Y eso significa eso. Entonces, la columna año la vamos a reemplazar por cero si es que es nulo. Eso es todo. Ya. Oye, hemos visto hartas cosas hasta ahora. Y esto es lo último que vamos a ver. Ya los joins externos. Los joins externos es algo que no estaba en el álgebra relacional eh, y que nos van a permitir hacer cosas bien choras. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que un planeta le tiene lunas? ¿Ya? Por ejemplo, si lo vamos a cruzar con la tabla satélite, quizá, y por ejemplo, mi duda sería tener todos los planetas con sus lunas, si es que tienen, quizá un join interno borraría los planetas que no tienen, borraría los planetas que no tienen satélite, ¿ya? Pero nos gustaría tener todos los planetas y si es que tiene o no satélite, agregarlo. Y si no tiene, no importa, lo agregamos igual. Entonces, esa es un poco la lógica del join externo. Ya, veamos entonces un ejemplo. Queremos preguntarnos, todos los planetas y sus aterrizajes, si es que, aterrizajes, perdón, si es que hay datos disponibles. Primero vemos los datos. Vemos que, ¿qué planeta no tiene aterrizaje? Vamos a ver. Bueno, la Tierra no tiene aterrizaje, ya, porque nacimos aquí. Entonces nos gustaría devolver la Tierra aunque no tenga aterrizaje. Para eso está el left join, ¿ya? O left outer join. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar planeta, aterrizaje, le vamos a hacer un join, pero con esta modificación, left join. Entonces, para las filas de planeta que no cumplan esta condición, las vamos a agregar igual, pero con las de aterrizaje no. En el fondo se mantienen las tuplas de la izquierda si no hay datos desde la derecha. Sobre básicamente lo que estamos conversando. Entonces, vemos que tenemos los nombres de todos los planetas, tenemos su información, perdón, tenemos la información de la distancia y tenemos el año en que se aterrizó. Y además tenemos la nave que llegó para allá. Y vemos que la Tierra, Saturno, Urano y Neptuno no tienen nave, porque nunca, o sea, bueno, no hay en esta base de datos una nave que haya llegado a aterrizar esos planetas, ¿sí? Pero gracias a los left join o estos joins externos es que nos podemos permitir realizar estas consultas. Bueno.
También se puede utilizar left outer join, es lo mismo. Sí. Tiene solamente un poquito más de sintaxis. Entonces, si se dan cuenta, bueno, esto ya lo he mencionado. Bueno, aquí los nombres que están en el select, en la tabla se van a mantener con ese orden. Si se dan cuenta, nave, nombre, distancia y año es igual acá. Nave, nombre, distancia y año. Si intercambiáramos alguna de estas cosas, se intercambiaría ese orden de ahí. Entonces, esos son los atributos que vienen de eh, la tabla aterrizaje. Y se dan cuenta, tenemos aterrizajes vacíos, ¿ya? Porque lo que nos importa es que esté todo lo que está en planeta. Tenemos el right outer join, que es exactamente lo mismo, solamente que con la tabla a la izquierda. Perdón, de la derecha. Sí, en el fondo podemos hacer eso o podemos dar vuelta las palabras de acá y mantener el left join. Es exactamente lo mismo. Esto lo pasamos más rápido nomás. ¿Hasta acá alguna duda? Ya bueno, si se sigue escuchando, pónganle un dedito arriba o lo que sea para no asustarme de que quedó mal. Ya, vamos a ver ahora los full outer joins. ¿Qué son estos? Ya, imagínenlo como un left join, perdón, claro, un left outer join y un right outer join. Sí, o sea, en el fondo se van a mantener las tuplas de la derecha y la izquierda. Si vemos que tenemos satélite y aterrizaje, vamos a hacer coincidir los planetas. Vemos que si es que hay un planeta que está aquí que no está acá, no importa, lo vamos a agregar igual. Y viceversa, si es que hay un aterrizaje que no está acá, no importa, lo vamos a agregar igual. Entonces tenemos todo como mezclado. Entonces, como un resumen, los outer joins tenemos left join, mantenemos las tuplas de R que no tienen correspondencia. ¿Ya? O sea, no, R no tiene correspondencia en S, no importa, lo dejamos igual. Lo mismo ocurre para right join. Tenemos el full join, que mantenemos las tuplas de R y S que no tienen correspondencia. ¿Sí? Y así se podría ver, como más gráficamente. Vemos que uno no tiene correspondencia en la otra tabla y con el inner join solamente tomamos lo que coincida, ¿ya? Que son estas dos. El left join mantenemos todo lo que está a la izquierda. Y aquí está todo lo que está a la izquierda, pero no todo lo que está a la derecha. Right join mantenemos todo lo que está a la derecha. Y full join o full outer join mantenemos todo. Y hacemos coincidir lo que se puede. Ya. Con esto terminamos formalmente la clase. Eh, Voy a ver dos cositas más, porque me gusta adelantarme a mí. Igual lo voy a recordar el mismo miércoles en el laboratorio. Y espero que no me pase lo mismo de hoy. Lo primero es lo siguiente, la legibilidad. ¿Ya? Yo les puedo preguntar a ustedes, de estas tres consultas que son lo mismo, ¿cuál es más legible? La primera, que es una sola línea que de hecho, como continúa, no se alcanza a ver en la diapo. La segunda, que si se dan cuenta, lo que cambia acá es que el select está en minúsculas, que esto es posible, eh, pero las instrucciones como SQL se ven, no resaltan, ¿ya? Bueno, además de que no tienen color, no están en mayúscula. O la tercera es que tenemos mayúscula y además tenemos saltos de línea, ya que van como, eh, tienen como un sentido. Si tenemos planeta, nave, nombre, qué sé yo. La tercera definitivamente, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces la tercera es mucho más legible. ¿Y por qué? En el fondo tenemos una forma de como más estructurada de verlo ya. Acá es mucho más difícil, uno se pierde, uno aquí no puede decir la línea 4 por ejemplo, no así, ¿no?
esto mucho mejor. Entonces, eso, yo quiero que respondan esto en sus laboratorios, no esto, por favor, ¿ya? Porque va a ser más difícil ayudarle o también leerlo. Y aquí uno puede igual detectar cosas más rápido, como errores, qué sé yo. Ah, ya, también, si se dan cuenta, acá tenemos un punto y coma. Cuando ustedes estén ocupando el programa durante el laboratorio, tienen que usar el punto y coma para que funcione la consulta, si no, no va a ser, como que no va, esto es como en el fondo cerrar la consulta. Entonces es como lo que nos interesa. Ya. Eso es lo que les voy a decir ahora. Antes, como cuando yo di el curso, Windows no tenía soporte de SSH, que es lo que vamos a utilizar para el curso. Creo que pero vamos a saltar. Bueno, hay preguntas porque, o sea, todavía no hay preguntas, vamos a hacer algo. Ya, el programa que vamos a utilizar es el símbolo del sistema. Ya, bueno, este computador que tengo es nuevo. Entonces, no tengo PowerShell y cuestiones más entretenidas, pero igual va a servir para mostrarles lo que les quiero mostrar. Voy a compartir toda la pantalla. Entonces, para lo que ustedes tienen que usar es simplemente la terminal de su computador. ¿Qué es una terminal? Básicamente, una forma de darle instrucciones directamente al computador, ¿ya? Entonces, para ustedes conectarse a la base de datos, van a utilizar SSH, que les va a permitir abrir la terminal del computador, en realidad es un servidor, del computador que tiene corriendo la base de datos. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo así. Ustedes hacen SSH, eh, CC3201, que es el usuario de la máquina virtual que nos vamos a conectar, y ahora vamos a escribir la dirección de la máquina virtual a la que nos vamos a conectar. ¿Bien? Además, es en el puerto 240. Así ustedes se conectan. Aquí les pregunta alguna estupidez y ustedes ponen yes. Y aquí les pregunta una contraseña. Vamos a ponerlo un poquito más zoom. Les pregunta la contraseña. La contraseña ahí se las voy a pasar. Yo ahora estoy escribiendo la contraseña, pero por temas de seguridad, como así está implementado esto, no se ve. Entonces ustedes tienen que confiar en que escribieron la contraseña. Vamos a ver si me conecto. No, me equivoqué de la contraseña. Ahí me conecté. Entonces, ven ahora que estoy como, esta era como mi línea de instrucciones, por así decirlo, y ahora estoy conectado a la máquina. ¿Sí? Si usted está familiarizado con, qué feo eso, con, con terminales, esto le debería sonar. Entonces, por ejemplo, podemos eh, listar archivos, eh, están todos los archivos que están en esa carpeta. Y lo importante es que nos podemos conectar a Postgres. ¿Cómo nos conectamos a eso? Escribiendo PSQL. Y ahora estamos dentro del motor de bases de datos. Podemos ver las tablas que hay disponibles. Vemos que hay tres tablas: actor, película y personaje. ¿Sí? Hagamos una consulta. Vamos a seleccionar todos los atributos de eh, no, película. Película. Where. Vamos a ver si es que hay un atributo que se llama año, sea mayor al 2000. Y aquí no funcionó cuando apreté Enter porque me faltó el punto y coma. Y aquí me dice que la columna año no existe, pero puede que me refiera a la columna año, pero con una N. Entonces vamos a corregirlo.
es... ay, qué horrible esto. Ah, pero parece que hace eso porque... ay, qué horror. Línea comando. Oye, y sí, ahí sí. Y me devuelve... eh, uy, pero qué feo esto. Ahí sí. Se me devuelve todos los nombres de Dark Knight. Bueno, todo está estable. ¿Ya? Acá sale un punto, sale dos puntos y como el cursor es porque hay más resultados. Entonces pueden apretar espacio para seguir viendo. Y aquí sale que se acaba el resultado. Entonces, por ejemplo, podríamos ordenar, order by, ahí. Y en orden descendiente. Se encuentra ahora está. La última película es del 2016. Obviamente, porque no hemos agregado más películas. También tiene una calificación. Ok. Súper, entonces con eso terminamos la clase. Yo voy a dejar de grabar para que podamos tener dudas sobre esto. ¿Cómo se vaya? Stop.